Flecha Antigua. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes el análisis de una noticia de estas cosas macabras, ¿no?, que suceden en este mundo y que tiene que ver con la Iglesia Católica y su último escándalo. Y eso es lo que vamos a estar analizando. No solamente pues estudiar la noticia, sino comprender qué es lo que ocurre, por qué se dan estas cosas. Y más exactamente, estamos hablando de esta última noticia, como el título lo pone allí, situación espantosa. Revelan que 330.000 menores, impresionante esto, ¿no? 330.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica Francesa desde la década de 1950. Hace más de 70 años y apenas esto sale a la luz. No quiero pensar en lo que todavía no ha salido, en todos los abusos y situaciones que, sobre todo en la época de la Edad Media, el oscurantismo se dieron. Bien, vamos a analizar la noticia. Cerca de 3.000 pederastas, 2/3 de ellos sacerdotes, han actuado dentro de las filas de la institución durante el mismo periodo de tiempo. La Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia reveló este martes que más de 300.000 menores fueron víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica Francesa en los últimos 70 años. El presidente del organismo, Jean-Marc Saup, dijo que la estimación, basada en investigaciones minuciosas, incluye los abusos cometidos por sacerdotes y otros clérigos, así como por personas no religiosas relacionadas con la Iglesia. La comisión trabajó durante 2 años y medio escuchando relatos de víctimas y testigos. Además, se estudiaron archivos de la Iglesia, de tribunales, la policía y la prensa desde la década de 1950. Según el informe, a la fecha, 330.000 niños y adolescentes fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia Católica en Francia. De estos, 216.000 fueron abusados directamente por sacerdotes. Escuchemos muy atentamente esto. De los 330.000, dicen los datos que 216.000 fueron abusados directamente por sacerdotes, mientras que el resto fueron víctimas de clérigos o laicos que trabajaban para la institución o en sus escuelas. Saup indicó que alrededor del 80% de los menores abusados son de género masculino. Además, señaló que alrededor del 60% de los hombres y mujeres que sufrieron abusos sexuales tienen grandes problemas en su vida sentimental o sexual. Por supuesto, imagínense, desde 1950, ya la mayoría de esos niños, pues lo que en su momento eran niños, ya serán adultos mayores. ¿Y cuántos de ellos no habrán quedado con un tremendo trauma después de esta situación tan macabra? Asimismo, el informe revela que unos 3.000 pederastas, 2/3 de ellos sacerdotes, han actuado dentro de las filas de la institución durante ese periodo de tiempo. Saup señaló que 22 casos fueron remitidos a las autoridades para su posible proceso penal. Y esto es una de las cosas que a uno pues más hace que la sangre hierva, ¿no? Por la impunidad, por la falta de justicia en la gran mayoría de estos casos en donde la Iglesia está involucrada. Imagínense que de los 330.000, solo 22 casos fueron remitidos a las autoridades para su posible proceso penal. Y esto casi siempre ocurre. Si bien más de 40 casos son demasiado antiguos como para ser procesados por los tribunales, involucran a sospechosos que están aún con vida y han sido remitidos a las autoridades eclesiásticas. La comisión también emitió 45 recomendaciones sobre cómo prevenir los abusos. Entre ellas se incluye la formación de sacerdotes y otros clérigos, la revisión del derecho canónico y el fomento de policías para reconocer y compensar a las víctimas.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Francia, Éric de Moulins, señaló que el informe de la CIACE describe una situación espantosa, hombre, ¿cómo que no? Más de 330.000 niños, y pidió perdón a las víctimas. Les expreso mi vergüenza, mi horror, así como mi determinación de actuar. Hombre, no es suficiente con pedir disculpas cuando incluso sabemos que esta es una institución que en la actualidad aún se siguen destapando más casos en una, pavorosa impunidad, la gran mayoría de ellos. Y aquí dice que, va a actuar. Vamos a ver de qué forma lo hacen, porque esto casi siempre queda en el olvido. El Papa Francisco se enteró con dolor del contenido de una investigación, comunicó el Vaticano. Qué dolor, dice el Papa Francisco, que siente. Vamos a ver ahora una noticia de lo que expresó más ampliamente. En primer lugar, su pensamiento va a las víctimas con un gran dolor por sus heridas, dice el comunicado, añadiendo que el pontífice también siente gratitud por el valor que han mostrado al denunciar lo que han sufrido 70 años después. Impresionante esto, cómo estas cosas comienzan a salir a la luz, y definitivamente que, son noticias espantosas, ¿no? Imaginemos todos esos niños siendo abusados por estos sacerdotes, por laicos, por clérigos, más de 300.000 niños, y más de 70 años después esto apenas sale a la luz. Impresionante. Y lo que molesta más es la pasividad de las autoridades al afrontar estos casos. Esto se lleva a las autoridades eclesiásticas. En muchos casos simplemente los excomulgan o les ponen algunas penas que no tienen sentido, o los trasladan de parroquia para que vayan a otro lado a hacer sus sinvergüenzuras. Sin embargo, lo que quiero hacer en el análisis no es solo ver esto desde el punto de vista de lo terrible que evidentemente es, sino quiero que comprendamos la situación. ¿Por qué ocurre? No es simplemente que los sacerdotes sean unos perversos y abusen de niños, porque evidentemente lo son, y hay que decir las cosas claras y directas, pero hay algo detrás, y eso es lo que vamos a analizar aquí. Pero antes vamos a ver lo que dice el Papa Francisco, el líder, ¿no?, de la Iglesia Católica. Dice que él expresó un dolor por el abuso de la Iglesia Católica francesa tras el informe. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Será que el Papa Francisco, con tantos años que lleva en la Iglesia Católica, y por supuesto los otros papas que han pasado por allí, no sabrán de todas estas cosas y de muchas otras que no han salido a la luz? Bueno, yo me niego a pensar que sean ignorantes completamente de estas situaciones. El Papa Francisco conoció el contenido de un informe sobre el abuso sexual sistémico de menores de la Iglesia de Francia, y con dolor, dijo el Vaticano el martes. Sus primeros pensamientos van hacia las víctimas, con gran tristeza por sus heridas, dijo el portavoz Matteo Bruni sobre el Papa. Francisco está agradecido por la valentía de las víctimas al denunciar el abuso, dice el comunicado. Es lo menos que podía pasar, ¿no? Aunque un poco tarde la situación, pero se dio de esta forma y así es que se ha dado a conocer. Añade además que el Papa reza porque la Iglesia de Francia, consciente de esta terrible realidad y unida al sufrimiento del Señor, pueda emprender un camino de redención. ¿De qué forma, queridos amigos, se puede redimir esto? ¿Cómo se puede limpiar esto? Y si fuese solo esto, una noticia aislada, que unos curas se equivocaron, hicieron esta terrible barbarie, pero es que la Iglesia Católica tiene demasiadas cosas encima, cosas horrendas, ¿no? Situaciones complicadísimas, no solamente en el tema de abuso a menores, sino de asesinatos, de imposiciones, de una serie de cosas que en el tiempo se han ido conociendo, y mucha de su historia, por no decir la gran mayoría, está manchada de sangre y de escándalos. Y poco a poco han ido saliendo a la luz y lo que falta. La investigación publicada el martes encontró que mientras el clero católico en Francia abusaron sexualmente de más de 200.000 menores desde 1950, se estimó que entre 2.900 y 3.200 abusadores habían trabajado en la Iglesia Católica francesa
bueno, desde esa década. Un total de 115.000 sacerdotes y otros clérigos encontró el informe. Lo que hace el Papa es pronunciarse con mucho dolor. Ya lo que sucedió desde 1950 así ocurrió y las víctimas tuvieron que crecer bajo esa experiencia terrible, ¿no? Y uno se pone en los zapatos, hombre, son niños. Qué mente perversa puede sentir placer, puede sentir atracción sexual por unos niños. Definitivamente que aquí hay algo más profundo que simplemente, como lo decía ahora, pues sí, evidentemente quedan señalados estos sacerdotes con su depravación sexual, pero hay que ir al fondo porque no es la primera vez que ocurre en la iglesia. Ya se han destapado miles y miles de casos en la historia y los que nunca se llegarán a saber. Entonces esto nos muestra un comportamiento que no es normal en el sacerdocio y hay que llegar al fondo de esto, o por lo menos es lo que traemos, ¿no?, para compartir con ustedes una investigación, una pequeña investigación para entender qué es lo que está ocurriendo, porque no solamente, queridos amigos que nos ven, esto ha ocurrido en la Iglesia Católica, esto ha ocurrido en el judaísmo, esto ha ocurrido en religiones hindúes, esto ha ocurrido en el Islam, pero en menor medida. Evidentemente la Iglesia Católica es mucho más grande a nivel mundial y los casos son más cantidad. Sin embargo, no deja de llamar la atención. Pero para entrar en esto, en qué es lo que ocurre, yo quiero que analicemos algo importante dentro de las prácticas sacerdotales, y es el tema del celibato. Porque el celibato tiene mucho que ver en esta situación. Porque ya aquí empieza a ver desde esta práctica una desviación, una práctica, vamos a llamarlo antinatural, de la sexualidad humana. El celibato es el estado del soltero, o sea, del célibe. El término adquirió un sentido de compromiso, de opción de vida. La opción por el celibato puede ser religiosa, como se presenta entre los sacerdotes y monjas católicos. Ahí es donde es más común, ¿no? Los sacerdotes y monjas guardan ese voto del celibato de no tener relaciones sexuales, no vivir sexualidad, obviamente con ninguna pareja. También los monjes budistas y otras religiones filosóficas, como la opción de Platón por el estado celibatal, social, como se presenta también en quienes optan por dicho estado como opción personal. Es decir, hay personas que no deciden no tener pareja y pues no tener relaciones sexuales con nadie y tener una especie de celibato. Lo común es que el estado celibatal sea voluntario, pero también puede ser inducido o forzado, como en el caso de los esclavos. Esto también ocurría en el caso de la esclavitud, donde se le prohibía al esclavo tener este tipo de relaciones sexuales. Incluso se le colocaban algunos artefactos en los genitales para que no pudiera hacerlo. En el mundo occidental contemporáneo, el concepto del celibato ha sido frecuentemente asociado a la Iglesia Católica. Por su parte, en Oriente, conoce este estado del celibato por la Iglesia Ortodoxa, o sea, todo ligado en su gran mayoría a lo que es la Iglesia Católica en general. El budismo y también el hinduismo también lo practican, lo decía ahorita, y las opciones célibes de pensadores, escritores, artistas o líderes son menos conocidas que la de los religiosos, pero no por ello menos significativas. Cuando indagamos en la historia, vemos que en el hinduismo se practica por parte de sus seguidores, de sus líderes religiosos en esa corriente, y también en el judaísmo y el islam también se practica. De hecho, se dice que la práctica del celibato proviene más que todo del judaísmo, de las enseñanzas mosaicas, y vamos a verlo acá. Aparte de hinduistas y griegos, son escasos los pueblos que le dieron valor al celibato, y como sucedió con el judaísmo bíblico, este era visto más como una maldición divina. Por ejemplo, en el voto de Jefté, su hija, la cual debía ser sacrificada según la promesa de su padre,
no llora por su muerte, sino porque morirá virgen. Poblar la tierra se establece como un mandato divino, tal como está expresado en el Génesis, e incluso antes del pecado del hombre. Dios los bendice y les dije: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra. En un principio se ve el celibato más como como dice ahí, una maldición divina, ¿no? Y ahora vamos a entender, sin ponerle ese velo religioso, pero por qué el celibato es una práctica peligrosa si no hay avance espiritual. Por supuesto, en el cristianismo se practica y bueno, se basan en algunas enseñanzas bíblicas para sustentar el celibato. Pero vamos a comprender algo. El celibato es la negación a la sexualidad, a la práctica sexual. Y la práctica sexual original tiene un propósito, y es la reproducción y multiplicación de la vida en la dimensión humana terrestre. Esto pues se hace, hay una unión física y una unión mental y espiritual con la pareja, pero evidentemente esa unión física, donde se comparten energías, se comparten fluidos, y en esa unión de varón y hembra es donde se da la reproducción natural. Y esa atracción física, sexual, pero que parte o debería partir de una naturaleza espiritual, esa atracción es natural en los seres humanos. Es decir, que usted sienta atracción por su mujer o que usted sienta atracción por su esposo y tenga deseos de unión y tenga deseos de unión con su pareja, eso es completamente natural. Y la sexualidad contiene una energía muy poderosa. Muy poderosa. Imagínense, se crea vida. Podemos crear vida con la unión sexual. Entonces hay una energía aquí suficientemente poderosa para impulsar a los seres humanos como un instinto de reproducción. Entonces, ¿qué pasa con el celibato? El celibato lo que busca es bloquear, resistirse esas ganas, ese deseo sexual por una fe ciega, por un voto religioso, porque se cree que hacer eso pues se está más cerca a la purificación o se está más cerca a Dios. Pero cuando esta práctica se hace y no hay un avance y un talante espiritual, entonces lo que usted está haciendo es aguantando, reprimiendo esas energías. Y cuando usted intenta reprimir energía, y en este caso esta energía poderosa, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces esa energía va a buscar salir por algún lado. Estoy hablando de la energía sexual. ¿Y por dónde va a salir esa energía sexual? Pues empiezan los pensamientos retorcidos, empieza la necesidad física, es decir, empiezan unas situaciones que, por ejemplo, aquí en esta investigación que nos muestra lo que ocurre cuando se dan los efectos del celibato o la abstinencia sin hacer un proceso consciente. Desde el punto de vista psicológico, las necesidades, motivos o impulsos son condiciones fisiológicas o psicológicas que movilizan al organismo selectivamente hacia un objetivo satisfactor. Los motivos primarios o básicos, como por ejemplo el hambre, la sed, respirar, dormir, sexo, crianza, etc. Fíjense que el sexo está dentro de los impulsos más naturales, más básicos del ser humano. Llamados así porque tienen que ver con la supervivencia individual y de la especie. Son innatos y su funcionamiento se sustenta en complejos mecanismos homeostáticos, neuroendocrinos y cognitivos. Nuestras necesidades básicas están habitualmente satisfechas. Respiramos, ingerimos líquidos y comemos varias veces al día, y cada cierto tiempo realizamos prácticas sexuales. Como consecuencia, no nos damos cuenta de la fuerza que estos impulsos tienen, ya que la fuerza de un motivo o impulso solo puede observar cuando está insatisfecho o deprivado, como se dice en la jerga técnica. La comisión del gobierno australiano estableció que el celibato es un factor de riesgo que, sumado a otros, facilita la aparición de alteraciones psicosexuales. Entonces aquí ya entra
un proceso además de físico, psicológico. El celibato hace que se viva una doble vida y contribuye a una cultura de secreto e hipocresía, y esta cultura parece contribuir a que se minimice el abuso sexual, un lapso moral perdonable. En el tema del celibato, ahí se reprime una energía. Entonces, físicamente y mentalmente, esa persona está aguantando, está alterando una condición natural. Y de ahí que se puede desprender, como decía el estudio, una doble vida, por ejemplo. Ante la gente, ante el externo, te presentas muy santo, en el caso de los sacerdotes con tus túnicas, muy limpio y puro, pero por dentro te estás quemando, por dentro estás deseando, por dentro en tus pensamientos empiezan a surgir ideas depravadas. No estoy diciendo en todos, pero estoy hablando de los efectos que pueden ocurrir, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes de la noticia y de muchos otros. Y esto, si no se controla, puede terminar por ejemplo, en los casos de niños abusados y también casos donde entre sacerdotes, casos de homosexualismo, entre sacerdotes y monjas, entre dos monjas, bueno, una cantidad de situaciones que se dan en estos conventos donde se dice que al anular la práctica sexual se está más cerca a Dios, a la espiritualidad, pero lo que se está haciendo es un bacanal energético que da para todo este tipo de situaciones. Y también, bueno, aquí es donde entra la otra dimensión energética de entidades que se comienzan a alimentar de esta situación. Pero indudablemente lo que estamos analizando del celibato no es lo único que sucede aquí, porque aquí ya tenemos un panorama, ¿no? Hay una situación en la Iglesia Católica milenaria donde se han reportado muchísimos abusos hacia menores y todo el desorden sexual que se ha denunciado y que se ha conocido. Entonces hay una parte, evidentemente, en que estos sacerdotes, estas monjas, tienen, digamos, una intención negativa, pensamientos depravados sexuales, y estos han sido alimentados por la práctica del celibato. Celibato donde ellos se niegan a esa sexualidad natural que, si no se está preparado, puede terminar muy mal. Pero además hay algo muy importante, y es algo que poco se conoce, y esto tiene que ver con unas prácticas, unas enseñanzas dentro del judaísmo. Y aquí es donde vamos a atar cabos y vamos a entender por qué, no solamente el por qué se produce tanto en las iglesias, en las religiones, en sus líderes religiosos, por qué no se penaliza, por qué no se persigue, por qué esto no se erradica. Casi que se pasa por alto. Los altos jerarcas de la iglesia se hacen los de la vista gorda ante esta situación. Y aquí es donde empezamos a entender algo, ¿no? Cuando se buscan enseñanzas talmúdicas sobre el sexo, aparecen estas aberraciones que estoy a punto de leer. Y entonces vamos a entender por qué los sacerdotes lo hacen. No solo por el tema de que aguantaron las ganas, y eso tiene que salir por algún lado. Porque uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no lo hacen con una mujer de su edad? O una monja, porque hay monjas que también han abusado niños o niñas. ¿Por qué no lo hacen con un hombre de su edad? No, ¿por qué con niños? Bueno, ya lo vamos a entender. Nos dice el Sanedrín, estos son textos judíos. Esta información no es tan fácil de conseguir. Es difícil conseguirla por internet, porque esto fue un escándalo. Cuando estas citas comenzaron a salir a la luz, se generó un escándalo en torno al judaísmo. Y esto nunca se ha denunciado por parte del judaísmo. Esto pues quedó así, pero nos ayuda a comprender qué es lo que está sucediendo. Nos dice en el Sanedrín 55b, p. 376. Se permite tener relaciones sexuales con una niña de 3 años y 1 día de edad. Estas son enseñanzas, las enseñanzas más secretas del judaísmo en torno a la sexualidad. Es decir, que una niña de 3 años, ya un judío
puede tener relaciones sexuales. Segunda cita, Sanedrín 54b, p 371. Si un hombre comete sodomía son aberraciones sexuales, con un niño menor de 9 años, no son culpables de sodomía. Y entonces empecemos a reflexionar. Estas enseñanzas parten del judaísmo y estas son enseñanzas de sus textos, de sus leyes, de sus prácticas de vida, y todas estas leyes y prácticas y todo esto tienen como base las enseñanzas de la ley y los mandamientos y todo aquello que entregó Jehová a Moisés para que él lo entregara al pueblo. Es decir, para decirlo directo, todo esto es permitido por su Dios. Y entonces vamos a enlazar lo siguiente. ¿Cuál es el Dios que se adora en la Iglesia Católica? No se hizo la mezcla en el Concilio de Nicea, donde se juntó la tradición judía con el mensaje de Jesús. Y ese Dios tiene un nombre. Se le conoce Jehová Yahvé. Y Jehová Yahvé no es el Dios del que vino hablando y enseñando Jesús. Jehová Yahvé es el Dios de los judíos. El mismo Dios que permite estas aberraciones dentro del judaísmo, pero que del judaísmo se nutren las grandes religiones como el Islam y el cristianismo, que no fue fundado por Jesús, eso está muy claro, sino que eso ya fue después con Constantino, allá en el Concilio de Nicea, donde nació la Iglesia Universal, la Iglesia Católica. Las enseñanzas más profundas que se le dan a los sacerdotes dentro de la iglesia, en los más altos cargos, son, entre otras, son estas que estoy leyendo. Muchos sacerdotes se han salido y han denunciado esto, pero eso no se conoce mucho. Varios testimonios de sacerdotes que, dejaron la iglesia, y algunos pues no hablan de esto, pero otros simplemente dicen que no estuvieron de acuerdo con ciertas prácticas que se dan en lo más secreto y oculto de la iglesia. Vamos al Sanedrín 69b, p 470. El coito con un niño menor de 8 años no es fornicación, imagínese usted. Entonces ya comenzamos a comprender por qué se hace con niños. Porque dentro de sus enseñanzas su Dios se lo permite. Miren lo que dice, no es fornicación. Arriba dice, no son culpables de sodomía. Y en el primero dice, se permite. Entonces un sacerdote que ha sido preparado en los más profundos secretos y misterios de su religión, que está mezclada con el judaísmo, por supuesto, y ve esto y practica el celibato y se está quemando por dentro, y no se les permite masturbarse, ¿cuál es la única forma que tiene para derrochar su energía sexual? Pues aquí lo estamos viendo con niños. Estos sinvergüenzas toman estas enseñanzas y las llevan a la práctica. ¿Y por qué no les hacen nada, entre comillas? Realmente lo que le hacen es muy poco para la aberración que están haciendo, porque ellos dentro saben que estas acciones y prácticas son permitidas. Entonces ya comenzamos a comprender. Y en el Catebot 11b, p 58 nos dice, el coito con una niña menor de 3 años no es nada. Imagínese usted, con una niña menor de 3 años, una bebé, qué locura, sinceramente, qué aberración, qué asco da leer estas cosas. Y estas son las enseñanzas que ellos estudian y en lo más profundo. Si usted quiere o se ha preguntado sobre los grandes misterios del Vaticano, de la Iglesia Católica, por qué tanta pudrición por dentro, pues este es uno. La permisividad de su Dios por medio de estas enseñanzas para hacer esto. Entonces ya sabemos aquí
evidentemente que no estamos hablando del Dios verdadero, ya lo hemos denunciado muchas veces aquí. ¿Y por qué estas entidades o esta entidad permite esto? Recuerden lo que decía al principio, la energía sexual es muy poderosa. Y cuando la sexualidad se practica de una forma desviada, esto es un alimento apetitoso para las entidades que divagan en las dimensiones de este mundo. Entonces, por supuesto, además de que gracias a las enseñanzas y el legado de estas entidades que se hicieron pasar por Dios en torno a la sexualidad, porque en todas las filosofías y religiones se enseña sobre la sexualidad, pero lo que se enseña es para desvirtuarla precisamente. Y bueno, ahí es donde como humanidad servimos como alimento energético para este tipo de entidades. Y bueno, ya las prácticas, lo de la noticia, es una situación, bueno, salida totalmente de control y que sigue siendo vista con una mirada pasiva por parte de las autoridades eclesiásticas. Después de 70 años, queridos amigos, ¿qué nos estará ocultando el Vaticano? Entonces uno dice, logran de alguna forma esquivar a las autoridades o pasar de las leyes del mundo, pero de la justicia eterna, de la justicia que preserva la vida en los universos, de esa sí no pueden escapar. Por eso dice Apocalipsis 17 y 18 que hay una sentencia contra la gran ramera porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Ellos pueden ocultar por algún tiempo todo lo que han hecho y lo han ocultado, pero poco a poco ha ido saliendo a la luz y saldrá más, porque además la iglesia como tal debe caer. Eso está dentro de su estratagema, que las iglesias caigan para dar paso a una nueva religión basada en el mandato del anticristo, del Mesías judío. Todas las religiones desaparecerán y surgirá una nueva, algo parecido a lo que hizo Constantino en aquella época. Hizo una mezcla, todo el sincretismo, y surgió una religión global. Pues eso volverá a pasar. Y estos escándalos salen a la luz precisamente para irle quitando fuerza poco a poco a la Iglesia Católica, que se tambalea, se comienza a tambalear. Y cada vez más irán saliendo cosas a la luz. Pero vamos a ver, para finalizar, una enseñanza de Pablo de Tarso en el Nuevo Testamento. Exactamente, esto está referenciado en 1 Corintios 7. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Esta es una carta que Pablo le envía a la comunidad de Corinto, y él aquí está hablando de la pareja, ¿no? Del matrimonio, de la unión de la pareja. Y en este primer párrafo lo que dice es que no hay que negarse con la pareja. Esto es natural, la sexualidad es lo más natural que existe. Si no fuese por eso, no estuviésemos ninguno aquí, sin la reproducción. Que la humanidad, como humanidad lo practicamos como no es, bueno, ya eso es otro tema. Pero dice que no hay que negarse, eso es natural, a menos que sea de mutuo consentimiento. Es decir, que usted con su pareja por un tiempo haga un ayuno de actividad sexual, 1 mes, 2 meses, 3 meses, qué sé yo. Y luego, pasado esa situación, como dice aquí, para ocuparse en el trabajo de cada uno, volver a unirse en uno. Porque dice acá, para que no os tiente Satanás. ¿Y qué significa esto para quitarle el halo religioso? Para que no seamos tentados en nuestros pensamientos retorcidos por aguantar las ganas. Así de claro hay que decirlo. Y dice acá, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Que el hombre tenía un desarrollo, una condición, que él estaba soltero y él conscientemente podía vivir dentro de ese, entre comillas, celibato. Hay personas que lo pueden hacer, no quiere decir que usted sin sexo se vaya a morir, no. Solo que
como dice aquí, hay personas, él lo pone en términos de que hay algunos que tienen un don de Dios y esto, pero para hablarlo en términos más claros es que hay personas que por su avance espiritual, esa parte no la tienen tan activa. Es decir, ese deseo carnal, esas ansias de pronto de unirse con su pareja, y están solteros y viven bien y están tranquilos y lo pueden hacer. Pero hay personas que quieren ser célibes porque creen que así están más cerca de Dios, pero por dentro se están quemando. Y miren lo que dice Pablo ahora. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, sin pareja y tranquilos. Pero si no tienen don de continencia, es decir, si no tienen la capacidad espiritual, física y mental para estar solos, cásense. Si pueden, evidentemente. Y cuando él dice aquí cásense, no estamos hablando del matrimonio y todo esto, no, es unirse con alguien, estar con alguien, buscar pareja. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces aquí esto puede tener varias interpretaciones. Usted dirá, ay, pero yo estoy soltero. Esto es personal. Aquí yo no vengo a decir cómo es que usted lo tiene que hacer, qué no debe hacer, qué debe hacer. Yo estoy tomando un texto, una recomendación que hace Pablo en aquella época de los Corintios, pero que nos sirve a todos para hacer una reflexión. Para todos no es igual. Hay personas que están solteras y también están tranquilos, no tienen ese deseo carnal fuerte, están serenos, tranquilos, no tienen ningún problema. Es decir, como dice ahí, tienen don de continencia. Pero hay personas que están solteros y, hombre, les viene el deseo y es natural. Y les nace de pronto buscar pareja, conseguir pareja. O de pronto están en la religión y creen que por estar solteros están mejor, pero se están quemando. No, si usted tiene la necesidad y quiere y encuentra una pareja, alguien que le complemente, donde hay amor, conexión, conviva con esa pareja. Disfrute su relación, disfrute su sexualidad, porque es algo completamente natural. Hay muchos tabús aquí en esta parte, pero lo que esta enseñanza nos deja es que aguantar las ganas por una fe ciega, por una creencia, porque estoy en un grupo, en una secta que me dijeron que no podía tener relaciones sexuales y se hace de una forma inconsciente, creyendo que se está más cerca de Dios, usted se está haciendo un daño. Si usted puede hacerlo conscientemente y puede controlar sus pensamientos, sus emociones, su cuerpo, y está tranquilo y puede hacerlo, perfecto, maravilloso. Porque de alguna forma el desarrollo humano, en el avance, en los tiempos, poco a poco esas necesidades instintivas van a ir pasando a un segundo plano y otras serán las necesidades. Pero en este tiempo, en este momento en que estamos, pues hombre, si usted vive su sexualidad, si es activo sexualmente, disfrútelo naturalmente. Eso sí, trate de hacerlo de una forma limpia, de una forma pura, de una forma tranquila, y no tiene que estar avergonzado de nada. Pero ya sabemos lo que ocurre, ya en el caso del celibato de la iglesia, cuando esto se hace de una forma desviada y retorcida. Entonces comprendemos por qué los sacerdotes llegan a esta situación. Primero, porque son unos sinvergüenzas, y hay que decirlo así. Segundo, porque la práctica del celibato, en vez de acercarlos a Dios, lo que incentiva es la perversión en el ser humano. Y todo un manejo energético, identidades que buscan alimentarse de la energía sexual desviada de esa persona. Y tercero, porque dentro de sus enseñanzas, y voy a colocarlas nuevamente acá, es lícito por parte de su Dios y estas enseñanzas más secretas tener relaciones con niños. Imagínese usted violentar la pureza de los niños. Son unos sinvergüenzas pervertidos. Aquí ya cuando se practica este celibato y no hay control, ya esas personas están posesas completamente por la lujuria. Y la lujuria es una energía contraria. La lujuria es, como se dice, un pecado capital. Es una entidad que posesa a los seres humanos. Cuando usted es poseso por la lujuria, usted hace prácticas sexuales desviadas. Bueno, estos personajes son posesos por la lujuria, pero a un nivel muy alto, ¿no? Que ya traspasa los límites y hacen este tipo de situaciones aberrantes, asquerosas. Esto era lo que quería compartir con ustedes.
analizar la noticia, pero no solamente comentarla y analizarla, sino ir a la profundidad de lo que está sucediendo. Y esto nos ayuda a comprender un poco más que el tema de la energía sexual es importante en el desarrollo humano. Saber vivirla bien y sanamente. Pero cuando esto se desvía, y vaya que en esta humanidad sí que hemos tergiversado la práctica sexual y todo el tema energético. Y bueno, eso ha dado como efectos varias cosas, ¿no? Enfermedades sexuales, infidelidades, sodomía, aberraciones sexuales. Es decir, aquí podemos hacer una lista muy larga. Y como dice el mensaje a Éfeso, Éfeso, la primera iglesia o el primer logosol, es decir, es un mensaje dirigido a la sexualidad humana. Y quizás más adelante hagamos un programa hablando más extensamente del mensaje a las 7 iglesias, que no son a ninguna iglesias por allá que ya no existen, sino es un mensaje al espíritu humano. Y en esa primera iglesia dice que ahí es donde se prueban a los que dicen ser apóstoles de la verdad y no lo son. Y evidentemente los curas y sacerdotes de la iglesia no son, por supuesto, ningunos apóstoles. Ahí se comprueba. Bien, eso era lo que quería compartir con ustedes. De mi parte, agradecerles por estar allí. Si les gusta el contenido, suscríbanse, dejar su like y compartir. Nos vemos en una próxima ocasión.